contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos al economista Axel Amarillas, a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada y que podamos platicar con él en relación al panorama nacional de la economía, que la verdad de las cosas es que no pinta nada bien. El inminente aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y la posibilidad de un mayor recorte presupuestal. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Diana Torres, Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámanes. Te saludamos y vamos a platicar contigo de algo que tal vez preferiríamos darle la vuelta, pero que no es la postura más madura que podríamos tomar. Es simplemente darnos cuenta dónde estamos parados en el terreno de la economía del país. Bienvenido, buen día. Muy buenos días ahí al estudio y a toda la comarca lagunera en general. Sí, bueno, como lo mencionas, preferiríamos no preocuparnos, ¿no? Que al menos que la actividad económica fuera una constante positiva y enfocarnos en otro tipo de detalles. Pero desgraciadamente desde que mediados del año pasado, pues la economía ha perdido esa, como que específicamente esa tranquilidad, por así llamarlo de alguna manera, y pues han tenido constantes movimientos, sobre todo reflejados en el tipo de cambio. Y bueno, aquí ahorita nuestro factor preocupante pues es nuevamente la rápida depreciación que está teniendo el tipo de cambio del peso contra el dólar específicamente, donde estamos viendo que esa depreciación, bueno, ya se está acercando a los niveles de febrero de este año, que fue cuando llegamos por ahí a máximos históricos de 19, cerca de 19.20, los 19.25, y que muy probablemente lleguemos nuevamente a esos niveles, inclusive que los lleguemos a superar, sobre todo por estas presiones o esta inestabilidad que generan los anuncios de la Reserva Federal. Y bueno, ahora nuestro nuevo factor que está un poco creando inestabilidad financiera, que es la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y bueno, así como lo mencionas, desgraciadamente la visión pues es que esta inestabilidad financiera siga generando presiones sobre el tipo de cambio, tal que continúe este factor de depreciación, y muy probablemente para controlarlo, bueno, el Banco Central en su próxima reunión de junio, de finales de junio, ya estamos en junio, va a tener que subir su tasa de referencia a lo mejor 25 o 50 puntos base para intentar nuevamente contener esta rápida depreciación, que a diferencia de la depreciación que estuvimos viendo a finales del 2015, principios del 2016, no se veía, trasladada a la inflación. Ahorita sí estamos viendo, por ejemplo, el indicador del índice de precios al productor, específicamente la inflación al productor, que ya trae una tasa anualizada del 5.04%. La inflación al consumidor todavía no lo refleja, o el indicador no lo ha reflejado, pero muy probablemente esta inflación ahora sí, o más bien esta depreciación ahora sí se traslada en inflación de una manera más rápida de lo que fue la anterior. Uh-huh. Fíjate que, preocupados por este tema, porque creo que todos tendríamos que estar preocupados y ocupados, las dos cosas al mismo tiempo. Hoy Alberto Barranco publica en Empresa Última y Nos Vamos, y dice algunas cosas que me parece interesante poner en la mesa y que tú hagas el análisis. De acuerdo al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, el débito no debe ser mayor al equivalente al 42% del Producto Interno Bruto, y estamos en el 48.6%. De hecho, la calificadora de deuda Fitch acaba de externar su preocupación sobre dos cargas de lastre: la tendencia creciente de la deuda pública y la corrupción. Y bueno, hace un momento nos ocupábamos del tema del Sistema Nacional Anticorrupción y de la votación que está teniendo lugar en el Senado, y nos damos cuenta que nuestros legisladores no están con ganas de entrarle, por lo menos, a uno de estos lastres que señala Fitch como parte del atorón económico que tenemos. Sí, es que al final de cuentas esos factores, a lo mejor un poco alejados de la economía, pero muy ligados a lo que viene siendo el nerviosismo de los mercados financieros, pues obviamente tener, por ejemplo, una figura de combate a la corrupción ayudaría sobre todo a darle tranquilidad al mercado financiero.
Otra cuestión, bueno, la que tú mencionas es precisamente este porcentaje de deuda sobre el PIB. De hecho, bueno, ese es uno de los factores clave, por así llamarlo, para determinar o para actuar sobre este escenario o este nuevo escenario internacional. Sobre todo porque está muy ligado con el hecho de que, bueno, la Secretaría de Hacienda, desde que empezó este gobierno, apostó sobre una política de endeudamiento con el fin de acelerar la actividad económica. Esa política de endeudamiento obviamente ya se ha habido mermada, sobre todo desde el año pasado, porque pues obviamente sobre las presiones que recibió el tipo de cambio y sobre el anuncio que hizo en febrero, el anuncio conjunto que hizo la Secretaría de Hacienda con el Banco de México, pues precisamente empezar a recortar el gasto público, empezar a crear una disciplina fiscal para reducir la deuda y evitar un crecimiento mayor del que ya tenemos. Obviamente aquí el problema es que, bueno, cuando los factores internacionales son los que están jugando este movimiento, sobre todo en el tipo de cambio, pues al final de cuentas todo se va a ver reflejado, o bueno, todo va a buscar un lugar seguro en los fundamentales de la actividad económica mexicana. Que uno de esos fundamentales pues es precisamente, bueno, cuál es la capacidad de pago del gobierno, cuál es la capacidad de pago de la economía mexicana, y desgraciadamente esos indicadores no le ayudan mucho específicamente el tipo de cambio, porque es un factor de riesgo. O sea, como tú lo mencionas, algunas calificadoras ya lo ven como un factor de riesgo, en el sentido de que si el tipo de cambio se sigue depreciando, el gobierno mexicano sigue sin tener una capacidad de generar ingresos mayores, entonces puede llegar un punto en el cual esa deuda, sobre todo contraída en dólares, bueno, ya no puede ser pagada por el gobierno, y obviamente eso es algo que es un factor de riesgo, un factor que se pone sobre la mesa y que es otro de los factores que están influyendo en esta vorágine de depreciación cambiaria del peso contra el dólar. Pero el problema está en que hacen mucha alusión a la restricción, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la deuda pública y con el gasto también en general, pero no cumplen lo que ofrecen, porque los ajustes presupuestales no son del tamaño que requiere el país, y en estos ajustes no están significando una diferencia en la realidad económica que estamos viviendo. Preocupa esto, y preocupa también que finalmente nos vayamos a quedar sin reserva, y ese no contar con una reserva nos vaya a meter en una espiral que ya conocemos bien los que hemos vivido un poco más de años, y que sabemos que eso sí incidiría directamente en todo lo que tiene que ver con el índice inflacionario. Sí, porque al final de cuentas es es una necesidad que tiene la hacienda pública, y que sí requiere de esos ajustes, sobre todo, bueno, mayores o mayúsculos, porque esa disciplina fiscal, bueno, no se puede crear de la noche a la mañana, pero al menos lo que hemos visto hasta el momento, bueno, pues han sido anuncios de recortes, anuncios de que se va a dejar de gastar, o anuncios de que se tiene que dejar de gastar, pero aparentemente en cosas que sí se necesitan, en las cosas que no se necesitan se sigue gastando. Todavía son anuncios, digamos, muy poco claros, o sea, no se dan reflejados en la actividad económica, específicamente en la manera de actuar del gobierno, y casi toda la carga pues básicamente se está cayendo sobre la política monetaria, ¿no? Que es lo que hemos visto en los últimos meses. Al final de cuentas, lo que hace el Banco Central, por ejemplo, lo que hizo en febrero, aumentar 50 puntos base, es a lo que reacciona el tipo de cambio. Pero ¿qué tanto de esa reacción, o sea, esa apreciación del peso que tuvo de febrero a abril más o menos, tuvo que ver con el anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda? Pues me atrevería a decir que fue casi nulo, en el sentido de que el mercado está reaccionando a lo que dice el Banco Central, pero no está reaccionando a lo que dice la Secretaría de Hacienda. Y eso es algo bastante complicado, porque al final de cuentas el gobierno tiene dos factores o dos instrumentos de política económica, la política monetaria y la política fiscal, y pues si uno de ellos no te está funcionando para darle certeza al mercado y dejar toda tu esperanza sobre el otro, que se vendría haciendo la política monetaria, es algo muy complicado posteriormente para poderlo revertir. Y bueno, igual ahorita podemos pensar que este gobierno a lo mejor ya va de salida, pero eso es un factor que le va a dejar al siguiente gobierno, porque al final de cuentas es un instrumento que ya no está teniendo efectos sobre el mercado, y que también tiene mucho que ver con el hecho de que
cada año se pronostica un porcentaje de crecimiento de la economía mexicana y cada año se hacen más arriba de 6, 7 recortes y cada vez pues fue perdiendo esa credibilidad que básicamente es muy importante para el mercado, en el sentido de que qué tanta credibilidad tiene, en este caso, la Secretaría de Hacienda con respecto a lo que dice que va a hacer y con respecto a lo que realmente hace. Ajá. Eso es algo que se está viendo reflejado ahorita en esta con volatilidad financiera. Axel, el incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, ¿estamos preparados para ello o va a haber una afectación que nos deje un panorama más sombrío del que ya existe en el terreno económico? Sí, al final de cuentas, ese es el factor clave, ¿no? Si la Reserva Federal sube o no sube sus tasas de interés. Yo, en lo personal, creo que en esta próxima reunión de la Reserva Federal no lo va a hacer. Muy probablemente en lo que reste del año no lo haga, porque estamos viendo que ante cualquier movimiento que llegue a hacer la Reserva Federal, inclusive no tanto de aumentar o no la tasa de interés, sino decir que hay factores para incrementarla, vemos como hay una, ¿cómo se llama? O sea, los capitales salen corriendo a resguardarse en el dólar. Entonces, yo creo que al final de cuentas la Reserva Federal tiene que analizar eso, en el sentido de que aumentar su tasa de interés muy probablemente genera una estampida de capitales hacia el dólar que no solamente le afecten a la economía de Estados Unidos o a la de México, sino a la de todo el mundo. Porque el resto de los motores económicos como Japón, Europa, China, pues está básicamente deprimido. Entonces, la economía mundial sigue viendo al dólar como ese factor de seguro. Entonces, ante cualquier movimiento que haga la Reserva Federal, muy probablemente se genere esa estampida de capitales hacia el dólar. Yo creo que la Reserva Federal no está sabe que si lo hace, va a generar muy probablemente una recesión mundial. Entonces, yo no creo que lo haga. Aún así, ahora sí, lo que es muy importante, es la decisión que va a tomar nuestro Banco Central, porque aún y cuando la Reserva Federal no aumente esa tasa de interés, muy probablemente el Banco Central de México sí lo haga. Porque, como te decía, aquí hay dos factores bastante claves. Uno, que los precios de los commodities en el mundo ya están comenzando a aumentar. El año pasado los precios de los commodities se fueron a la baja y entonces al momento en el que vino esta depreciación del peso, no hubo como un proceso inflacionario en el país porque la mayoría de los commodities en el mundo, sus precios estaban a la baja. Actualmente vemos que los precios de los commodities comienzan a aumentar. Si lo conjugamos con un incremento en el tipo de cambio, con la depreciación del peso, vamos a ver un proceso inflacionario más notorio que lo que pudimos llegar a ver en la anterior turbulencia financiera, en el sentido de que muy probablemente la inflación sea un factor que le preocupe al Banco Central y al final de cuentas el Banco Central le toma su decisión en base a la inflación. Entonces es casi un hecho que en su reunión de junio el Banco Central suba la tasa de referencia al menos en 25 puntos base, es decir, pasarla a 3.75 a 4 o inclusive a 4.25, que fue lo que vimos que hizo en febrero, ¿verdad? Subirla de golpe 0.5%, 50 puntos base. Pero eso es algo que sí tenemos que tomar en cuenta, porque eso quiere decir que la economía mexicana en sus fundamentales no está teniendo un respaldo ante el mercado internacional, porque ahora sí el peso mexicano es el que peor le ha ido en esta nueva depreciación. Entonces el Banco Central, que es el único instrumento que tiene credibilidad ante el mercado, muy probablemente tenga que salir a defender por un lado la inflación y por ende la depreciación del peso. Bueno, sombrío panorama. ¿Te parece a ti que es necesario y urgente, dadas las condiciones que tenemos, de que haya una revisión a la reforma fiscal y que lo que están pidiendo desde el Consejo Coordinador Empresarial, de eliminar esta toxicidad de la reforma fiscal para los empresarios, pudiera ser, aire fresco en medio de tanta turbulencia? Sí, de hecho, es algo que desde que se implementó la reforma fiscal, desde la llegada de este gobierno, fue algo como el negrito en el arroz, en el sentido de que había un optimismo generalizado por la mayoría de las reformas, pero siempre la reforma fiscal fue la duramente criticada, la que se señaló desde un principio que lejos de mejorar
a la actividad económica, al contrario, la contrajo, y eso lo vimos sobre todo en los primeros años del sexenio, y al final de cuentas es algo que se tiene que tomar en cuenta, porque como te decía, bueno, básicamente en este sexenio la política fiscal no ayudó en nada a la economía mexicana, o sea, casi todo se apoyó con la política monetaria. Y eso es algo que se tiene que corregir, porque al final de cuentas ese instrumento es el que tiene, o sea, la política fiscal es el que tiene una repercusión directa sobre la actividad económica, y pues obviamente una nueva reforma hacendaria, que sí sea una reforma hacendaria, es lo que necesitaría el gobierno mexicano, la economía mexicana, para regresar a la disciplina fiscal y empezar a darle certidumbre al mercado financiero de que la economía mexicana en sus fundamentales podría tener una fortaleza y que no dependa de un aumento o una baja en la tasa de interés para saber qué puede pasar con el crecimiento económico del país. Bien, pues Axel, muchas gracias por estar. Digo, gracias y no, porque finalmente nos colocas en esta posición de darnos cuenta de nuestra realidad. Muchísimas gracias, Axel. Por nada, y pues, desgraciadamente no son buenas noticias, pero al menos sabemos que en el corto plazo tenemos un escenario de mucha turbulencia y que pues nosotros como individuos pues tenemos que tomar decisiones racionales y de cautela, sobre todo de aquí a finales de junio, que sea la decisión del Banco Central con respecto a la tasa de interés. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Axel Amarillas, economista, que estuvo con nosotros en el espacio de Contextos. Gracias.